2014-2 a la Universidad Nacional de Ingeniería. Corresponde este tema al capítulo de soluciones, concentración de soluciones, y nos dice que tenemos que disolver 710 litros de amoníaco a 20 grados Celsius en la atmósfera de presión en una cantidad de agua equivalente a 2 kilogramos. Y nos piden calcular la concentración molar del problema. Por definición, recordemos que en este caso la molaridad es la relación entre la cantidad de moles del soluto, en este caso el amoníaco, versus la masa del solvente, pero las moles del soluto van a estar expresadas en la unidad llamada mol y la masa del solvente va a estar dada en kilogramos. Por lo tanto, si queremos calcular la concentración de esta solución, deberíamos determinar las moles del soluto y la cantidad de sustancia, en este caso solvente, en kilogramos. Por ello, para calcular las moles del soluto, nos damos cuenta de lo siguiente: es un gas a una determinada condición de presión y temperatura. Si tenemos que calcular las moles para un gas a una presión, volumen y temperatura determinada, tenemos que utilizar la ecuación universal de los gases. Por lo tanto, si presión por volumen es igual a cantidad de sustancia, RT, podríamos calcular el número de moles a partir de presión, volumen, constante de los gases y temperatura. Como te han podido fijar en la pregunta, nos dan de dato el valor de la constante R. Repasemos los datos. Así sería la presión en la atmósfera, por el volumen, que sería 710 litros. El valor de R sería 0,082. Y no olvidemos que si la temperatura está en grados Celsius, hay que sumarle 273 para que esté en grados Kelvin. Eso equivale a que la temperatura sería igual a 293 grados Kelvin. Bien, hacemos el cálculo correspondiente y las moles de amoníaco serían nada más y nada menos que 29,55 moles. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro incógnita, calcular las moles del soluto. Luego podemos determinar el volumen de la solución, pero en este caso tenemos una cierta cantidad de solvente. Recordemos que para el caso del agua tenemos una masa igual de 2 kilogramos. Por lo tanto, la masa del solvente ya está expresada en kilogramos y directamente vamos a emplear ese dato. De la definición sabemos que el número de la molaridad es mole de soluto entre masa del solvente expresada en kilogramos. Por lo tanto, la masa del solvente 2 kilogramos, ahí está, 2 kilogramos. La cantidad de sustancia del soluto, que sería en este caso 29,55 mol, operamos y obtenemos que la molaridad sería 14,8. Muy bien, sería mol por kilogramo, que son las unidades que nos han pedido, y con ello la respuesta sería así. Por lo tanto, marcamos la clave. Mis jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 22 del examen de admisión de junio 2014-2, correspondiente al capítulo de materiales modernos. La proposición de indicar verdadero o falso según las siguientes proposiciones. Los cristales líquidos pertenecen a esta variación especial en la materia, ya que tienen propiedades de líquidos sólidos. Los polímeros son macromoléculas formadas a partir de la unión de moléculas más pequeñas, denominadas monómeros, y el plasma está formado por moléculas altamente energizadas. Veamos, los cristales líquidos fueron descubiertos en 1888 por Fritz Weitzer y consiste en que bajo condiciones adecuadas estas sustancias pueden actuar como sólidos y líquidos. Es un punto muy importante porque recordemos que los cristales líquidos son parte de nuestra vida cotidiana, los celulares, las pantallas de televisión, etc. Entonces, estas sustancias no se olviden que actúan como sólidos y líquidos. Ahora, estas sustancias también pueden clasificarse de dos tipos, ¿no? Pueden ser, en este caso, cristales líquidos nemáticos y esmécticos. Esto nos indica cómo se comportan bajo condiciones especiales. Entonces, los cristales líquidos pueden ser nemáticos
y esmétrico. Por lo tanto, para la pregunta, nuestra proposición sería verde. Tiene propiedades de sólidos y líquidos, bajo ciertas condiciones de temperatura, etc. Ahora, los polímeros. Los polímeros son la unión de muchas unidades más sencillas. Estas unidades más sencillas se les conoce con el nombre de monómeros. Entonces, la unión de estos monómeros forman a los denominados polímeros. Ejemplo de polímeros, los plásticos que nosotros tenemos en casa. Otro ejemplo de polímeros en forma natural es la celulosa. La celulosa es la unión de una gran cantidad de unidades de glucosa. Entonces, con estas características, nos damos cuenta que la proposición con respecto a los polímeros sería verdadero o falso. Sería verdadero. Finalmente, habría que recordar en qué consiste esto del estado plasmático. El estado plasmático es un estado de agregación donde sus componentes están altamente energizados, donde sus componentes o de sus unidades estructurales están ionizados. ¿Qué significa que estén ionizados? Están cargados eléctricamente, y para que estén cargados eléctricamente tienen una alta cantidad de energía. Por lo tanto, la proposición también sería en este caso verdadera. Y con esto la respuesta sería la A. Sí, corta ahí. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 23 del capítulo de estequiometría, correspondiente al examen de admisión 2014-2 a la UNI. Una muestra de 8 gramos de metano se quema con suficiente cantidad de oxígeno para producir CO2 y vapor de agua. Sabiendo que en el aire hay un 20% de oxígeno, nos pide determinar la veracidad o falsedad de estas proposiciones. Muy bien, sabemos que si la masa de metano es 8 gramos, podemos expresarlo esto en función de la cantidad de sustancia o número de moles. Para esto, sabemos que si la masa es 8 gramos y la masa molar o peso molecular es 16, la cantidad de sustancia o número de moles sería 8 entre 16. Esto equivale a decir solamente 0,5 moles. Muy bien, tenemos que la cantidad de sustancia es 0,5 moles y para poder trabajar en un problema de estequiometría hay que recordar que la ecuación debe estar correctamente balanceada. Para ello tenemos la ecuación química. Si colocamos estos números, recordemos que se llaman coeficientes estequiométricos, permiten igualar la cantidad de átomos en la ecuación. Pero también estos números nos permiten determinar la relación en moles en las cuales se están combinando. Por ello, de la ecuación balanceada, por cada mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir una mol de CO2 y 2 moles de agua. A partir de estas relaciones molares podemos ver qué cantidad de sustancia se está combinando o se está produciendo. Veamos, de la primera proposición nos percatamos que por cada mol de metano se relaciona con una mol de CO2, reactantes y productos. Pero recordemos que el dato que tenemos es que hay solamente 0,5 moles de metano. Si tenemos 0,5 moles de metano y la relación matemática es de 1 a 1, quiere decir que las moles de CO2 es también 0,5 moles. Bien, pero no nos piden las moles, nos piden el volumen y además en condiciones normales. Sabemos que cuando se tiene una mol de cualquier sustancia, si ésta se encuentra en condiciones normales, el volumen que ocupa es 22,4 litros. Pero recordemos que en nuestro problema la cantidad de moles de CO2 es solamente 0,5. Si tenemos 0,5 moles de CO2, esto sería un volumen correspondiente de CO2 igual a 11,2 litros. Por lo tanto, si es 11,2 litros, la proposición sería correcta. Veamos ahora la siguiente proposición. Hay que siempre relacionar lo que nos dan y lo que nos piden, que por cada mol de metano se
necesita para combustionar 2 moles de oxígeno. Si esto es posible, a partir de la ecuación balanceada, recordemos que disponemos solamente de 0,5 mol de metano. Entonces, por cada 0,5 mol de metano, ¿cuál sería la cantidad de moles de oxígeno que reaccionan? La cantidad de moles de oxígeno que reaccionan sería nada más y nada menos que 1 mol. Ahora, si esto fuese en condiciones normales, el volumen sería 22,4 litros. Pero no estamos a condiciones normales, estamos a otras condiciones, que son presión. Fíjense ustedes, la presión es igual a 1,2 atmósferas y la temperatura es 35 grados Celsius, que si le sumamos 273 nos daría el valor de, a ver, veamos, 273 más 35, 308 grados Kelvin. Muy bien, entonces aquí serían 308 grados Kelvin. Sabemos que la ecuación universal es presión, volumen, moles, RT. Podemos calcular el volumen como moles por R por T sobre presión. Muy bien, reemplacemos esos datos. La cantidad de sustancia sería 1. R sabemos que sería 0,082 multiplicado por 308. Y aquí la presión sería 1,2. Haciendo este cálculo correspondiente, tenemos que el volumen sale 25,26. ¿Qué cosa? Litros. ¿Coincide con la proposición que tenemos aquí? No, acá dice 10,5 litros de CO2. Eso quiere decir que la proposición es falsa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y por último, recordemos que el problema la parte número 2 ya se ha calculado las moles de oxígeno. La identidad de Avogadro nos dice que si el porcentaje en volumen es 20%, el porcentaje en moles también es 20%. Por lo tanto, si las moles de oxígeno es 1, solo 1 mol, pero esto representa el 20% del aire, el 100% definitivamente debe ser la cantidad de aire total expresada en moles. Muy bien, haciendo el cálculo rápido, las moles del aire serían 5 moles. Muy bien, si tenemos acá que las moles son 5, en condiciones normales, recordemos que 1 mol, en este caso de aire, debe ocupar un volumen de 22,4 litros. Pero si tenemos 5 moles de aire, ¿cuál sería este volumen? Hacemos la operación correspondiente para calcular el volumen de aire y nos damos con la respuesta que es 112 litros. Entonces el volumen de aire es igual a 112 litros. Pero la proposición dice que es 224 litros. Por lo tanto, no corresponde. De esto se deduce que la respuesta correcta sería solo 1. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la solución de las preguntas correspondientes al examen de admisión UNI 2014-2. En esta ocasión, la pregunta 24 con respecto al tema de contaminación ambiental. Con respecto al fenómeno del calentamiento global, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas, son correctas? Que el calentamiento global genera que el agua de los ríos y lagos se libere el oxígeno que está contenido, haciendo que estos sean inadecuados para la vida. El principal responsable de este fenómeno es el CO2 con el vapor de agua, y el consumo de combustibles fósiles agrava este fenómeno. Muy bien, vamos a analizar en qué consiste el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que se produce de la siguiente manera. El sol, como sabe usted, nos da luz y calor, pero también emite 2 radiaciones muy importantes, lo que serían las radiaciones ultravioleta y las radiaciones infrarrojas. La radiación ultravioleta que te produce las quemaduras en la playa un día soleado de verano, pero la radiación infrarroja es la que genera el calentamiento de la Tierra. Entonces, cuando la radiación infrarroja llega a la Tierra, esta absorbe parte de esta radiación y luego la emite. Y lo natural es que esta radiación infrarroja vaya hacia el espacio. Eso es lo que debería suceder normalmente. Pero resulta que nosotros observamos que cuando un automóvil se produce su funcionamiento, elimina una cantidad considerable de CO2, elimina dióxido de carbono. Entonces, cuando se va acumulando este dióxido de carbono,
se va a originar una especie de capa, de techo en la atmósfera. Entonces, cuando nuevamente vemos que una radiación infrarroja llega a la Tierra, debido a la presencia de esta capa de gases, por así decirlo, evita que la radiación infrarroja se vaya al espacio, sino que ésta retorne a la Tierra, y como son emisiones caloríficas, esto hace que la Tierra nuevamente se caliente. O sea, hay un incremento de temperatura porque no hay una dispersión de la radiación infrarroja. ¿Quiénes son los gases principales que son responsables de esta retención de radiación? Son fundamentalmente el dióxido de carbono, son el metano y el vapor de agua. Entonces, estas tres sustancias son las principales que producen la retención de la radiación infrarroja. A esta retención de la radiación que va a producir un aumento de la temperatura de la Tierra es lo que denominamos el calentamiento global, y a esta parte en particular se le llama efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero porque antiguamente se utilizaban sistemas en los cuales, al ser paredes de vidrio, se calentaban pero no dejaban dispersar la radiación, y eso se denominaban invernaderos. Por lo tanto, definimos que el calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura de la Tierra debido a la retención de la radiación infrarroja. Ahora, esa radiación infrarroja se ve incrementada por la presencia de ciertos gases. ¿Cuáles son estos gases? Estos gases son el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua. Estos tres gases fundamentalmente son los responsables de la retención del vapor de agua en la atmósfera. A partir de esto, analicemos las proposiciones. Número 1, ¿el calentamiento global genera que el agua de los lagos también disminuya la cantidad de oxígeno? Sí. ¿Por qué? A mayor temperatura, menor cantidad de gas disuelto. Entonces, esta disminución en la cantidad de oxígeno hace que se incremente lo que se denomina la demanda bioquímica de oxígeno. Sin esta cantidad mínima de oxígeno, los seres que están dentro de un medio acuático mueren. Por lo tanto, la producción sería verdadera, ¿no? A mayor temperatura, menos cantidad de oxígeno. Muy bien, entonces, a mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno. Si hay menos cantidad de oxígeno, la vida o la calidad de vida de los seres que están dentro del medio acuático, estos mueren. Veamos la siguiente proposición. ¿Qué nos dice la siguiente proposición? Dice, el principal responsable de este fenómeno es el SO2 con el vapor de agua. Ya nos hemos dado cuenta que no es correcta la respuesta, porque los gases principales son dióxido de carbono, son metano y también vapor de agua. Son los tres gases principales que retienen la radiación infrarroja. Y analizando la tercera proposición, nos indica lo siguiente: ¿el consumo de combustibles fósiles agrava este fenómeno? La respuesta es sí. ¿A quién denominamos combustibles fósiles? Los combustibles fósiles serían, por ejemplo, la gasolina. Recuerda que el principal combustible que usan los automóviles es la gasolina, y por efecto de una combustión incompleta que se produce en el motor del automóvil, esto va a eliminar tanto CO2 como monóxido de carbono. Entonces, este CO2 va a ser el responsable de que se retenga la radiación ultravioleta en la atmósfera. Por lo tanto, sería verdadero, ¿no? La combustión de la gasolina, produce CO2, uno de los componentes principales de la combustión. Por lo tanto, las posiciones verdaderas serían 1 y 3, y nuestra respuesta sería la I. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la solución de la pregunta número 25 del examen de admisión de UNI 2014-2, correspondiente al tema de estructura de la sustancia, o sea, de la materia, sobre todo lo que es el capítulo de diagrama de fases. La sublimación es usada a veces para purificar los sólidos a presión normal. El material impuro es calentado y el producto cristalino se condensa sobre una superficie fría. Al respecto, indicar cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Bien,
¿es posible purificar el hielo por sublimación a presión normal? Para que sea posible este tipo de purificación, la presión en el punto triple de la sustancia debe ser mayor que la presión normal y cualquier sólido puede ser purificado por esta técnica. Veamos la solución. En primer lugar, hay que recordar que cuando se tiene un diagrama de fase, manejamos un diagrama de presión versus temperatura. En este caso, la presión está en atmósferas y la temperatura se encuentra en grados Celsius. Para el caso particular del agua, vamos a encontrar que cuando tenemos a esta sección, corresponde a la sustancia en fase sólida. Lo que está por acá es la sustancia en fase líquida y por aquí estaría en la fase gaseosa. Muy bien, entonces, recordando que la sublimación es el paso de la fase sólida a la fase gaseosa. Por lo tanto, si queremos hacer que una sustancia se sublime, debe entenderse que debe pasar de la fase sólida a la fase gaseosa. Esto vendría a ser para nosotros la sublimación. Muy bien, aclarado este punto, hay que entender que para el agua tiene dos puntos de referencia muy importantes. Esto de acá, que le voy a decir punto T. Si usted observa el punto T, a esto se denomina el punto triple del agua, porque en este punto, a una presión de 0,06 atmósferas y 0,01 grados Celsius, coexisten el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, bajo estas condiciones, la coexistencia de estos tres estados, ¿no?, se manifiesta a estas condiciones de presión y temperatura. Pero también a este punto vamos a denominarle el punto C con las llamadas condiciones críticas, ¿no? Por encima de las condiciones críticas, un gas, por ejemplo, no puede ser licuado, no puede pasar de la fase gaseosa a la fase líquida. Pero concentrémonos en este punto de la sublimación. Si la sublimación es el paso de sólido a gas, se hace en esta sección. Por lo tanto, fíjense, a una presión de 0,006 atmósferas y a una temperatura de 0,01 grados Celsius, puede pasar, si disminuimos la temperatura o disminuir la presión, hacer que pase de sólido a líquido el agua. Pero la pregunta dice a presión normal. Entiéndase por presión normal cuando la presión es una atmósfera. Entonces, si la presión es una atmósfera a la temperatura de 0,01 grados Celsius, no va a ser posible que pase de la fase sólida a la fase gaseosa. A lo más, a estas condiciones, va a pasar de sólido a líquido. Y es lo que usted observa cada vez que deja un bloque de hielo encima de un plato o dentro de un vaso con agua. O sea, de la fase sólida a la fase líquida, a la presión atmosférica e inclusive, ¿no?, a una temperatura mayor que 0 grados Celsius, va a pasar de sólido a líquido. Por lo tanto, si analizamos la primera proposición, para el agua a las condiciones dadas no puede sublimar. Sería posible que sublime siempre y cuando la presión es menor que la presión del punto triple. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Acá dice que es posible purificarlo por encima o con la presión normal. Pero aquí nos damos cuenta que para que pueda sublimar, la presión debe ser mucho menos que la presión normal. ¿Correcto? Ahora, veamos la parte número 2. Para que sea posible este tipo de purificación, la presión del punto triple de la sustancia debe ser mayor que la normal. Justamente en el caso del agua estamos aclarando ese detalle. Para que pueda sublimar el hielo, la presión debe ser menos que la presión normal. ¿Pero qué presión? Principalmente, ¿qué referencia? ¿Qué presión debemos tomar? Menos que la presión del punto triple. Entonces, para una adecuada sublimación, la presión debe estar por debajo de la presión del punto triple. La proposición nos indica que es por encima. Entonces, quiere decir que la proposición es falsa. ¿Ok? Ahora, ¿cualquier sólido puede ser purificado por esa técnica? La respuesta sería sí. Siempre y cuando se mantengan condiciones adecuadas de presión y temperatura relativas o relacionadas
con las condiciones de presión y temperatura del punto triple. Entonces, podríamos decir, esto sería posible si se varían adecuadamente las condiciones de presión y temperatura. Adecuadamente las condiciones de presión y temperatura con referencia al punto triple. Con referencia al punto triple. Entonces, por esto, la primera proposición sería falsa, la segunda proposición sería falsa y la proposición correcta sería solo 3. Y con ello la respuesta sería la proposición C. Bien, bueno, vamos a continuar con la solución de la pregunta del examen de admisión 2014-2 a la Universidad Nacional de Ingeniería. Comenzaremos con la pregunta 916, que es el capítulo de estequiometría. Vamos a observar que para remediar las deficiencias de azufre en los suelos se agrega azufre sólido pulverizado, el cual es totalmente oxidado por una bacteria, la Thiobacillus dioxidans, presente en los suelos. El ácido sulfúrico que se forma reacciona con las bases presentes en el suelo. Para que no exceda la acidez, fue necesario eliminar alrededor del 10% de ácido sulfúrico formado utilizando unos 25 kilogramos de carbonato de calcio. ¿Cuántos kilogramos de azufre se emplearon inicialmente? Y tenemos aquí las dos reacciones. Es interesante observar que a partir de la acción de una bacteria, el azufre que se echa se transforma en ácido sulfúrico. Pero luego, para eliminar a este ácido sulfúrico, se somete a una reacción con el carbonato de calcio, produciendo sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua. Para poder trabajar con esta pregunta, fíjense que nos están diciendo que vamos a utilizar unos 25 kilogramos de carbonato de calcio. Ahora, si yo analizo las dos ecuaciones, el carbonato de calcio está presente en la segunda ecuación. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa ecuación final. Tenemos aquí ácido sulfúrico más carbonato de calcio, sulfato de calcio, CO2 y agua. Pero tenemos que balancear la ecuación. Nos damos cuenta que la ecuación ya está balanceada y a partir de esta relación balanceada determinamos en qué relación se combinan tanto el ácido sulfúrico como el carbonato de calcio. Por cada mol de ácido sulfúrico, una mol de carbonato de calcio. Pero usted sabe que esto equivale a decir, por cada 98 gramos de ácido sulfúrico, son 100 gramos de carbonato de calcio. Como en la pregunta nos están diciendo que tenemos 25 kilogramos de ácido sulfúrico, entonces, al tener 25 kilogramos de carbonato de calcio, ¿cuánto de ácido sulfúrico es neutralizado? Muy bien, podemos calcular esta masa de ácido sulfúrico. Una sugerencia para este tipo de ejercicios es que todavía no hagamos los cálculos, ¿no? Vamos a dejarlo planteados para luego hacer los cálculos al final. Por lo tanto, si calculamos esta regla de 3, sería ¿cuánto? 98 por 25 sobre 100, ¿correcto? Dejémoslo ahí nada, dejémoslo así. Pero esto representa sobre el 10% de lo que produjo la bacteria. Entonces, esta cantidad de ácido sulfúrico que hemos obtenido, que es 98 por 25 sobre 100, eso es el 10%. Pero recuerda que el 100% sería la masa inicial, pero resulta que esta masa de inicio es lo que ha producido la bacteria, ¿sí? Es la masa que ha producido la bacteria. Si hacemos el despeje de la regla de 3, nos damos cuenta que este 100 con este 100 se cancela y esto pasaría a dividir. Por lo tanto, tendríamos que el resultado sería 98 por 25 sobre 10. Todavía no lo calcules. Ahora, como esto se obtiene por acción de la bacteria, podríamos plantear lo siguiente. Un alumno estaría preocupado porque no tenemos cantidad de oxígeno ni de hidrógenos que se han producido. No hay problema. Lo que nos indica esta reacción es que por cada mol de azufre se produce una mol de ácido sulfúrico. O sea, la relación estequiométrica es de 1 a 1. Entonces, si la relación estequiométrica
es de 1 a 1 gracias a la acción de la bacteria. Entonces, por cada mol de azufre es 1 mol de ácido sulfúrico. Pero si lo relacionamos en función de las masas, por cada 32 gramos de azufre solamente va a producir 98 gramos de ácido sulfúrico. Pero como la cantidad inicial de ácido sulfúrico que teníamos era la que tenemos aquí, hacemos entonces, acá sería 98 por 25 sobre 10, y esta cantidad debe ser la masa de azufre tratada y que la bacteria lo descompone en ácido sulfúrico. Muy bien, si hacemos el cálculo, 98 se cancela, ¿cierto? ¿Qué más? Eso es el cálculo correspondiente y nos damos con la sorpresa de que la masa de azufre sería ¿cuánto? 80 kilogramos. Y por eso la respuesta de la pregunta sería la alternativa. Y bueno, vamos a continuar con la solución de las preguntas del examen de admisión de UNI 2014-2. En este caso vamos a resolver la pregunta número 27 correspondiente al capítulo de celdas galvánicas. Dice que tienen los siguientes potenciales estándar de reducción a 25 grados Celsius. Tenemos el ion plata, el ion hierro, el ion zinc. Sus valores son más 0,80, menos 0,44 y menos 0,16. Al respecto, ¿qué proposiciones son correctas? Si un clavo de hierro en una solución de plata se oxida, si el hierro 2 más se reduce más fácilmente que el ion de plata 1 más, y la última, que el zinc se oxida más rápido que el hierro. Muy bien, para ello tendremos que aprender a plantear las características de los potenciales de oxidación y reducción, sobre todo en interpretar correctamente sus valores. Si nos damos cuenta, ¿quién sería el mayor valor numérico del potencial de reducción? Definitivamente la plata. Ahora la pregunta sería, entre hierro y zinc, ¿cuál de esos dos sería el de mayor potencial de oxidación? O en este caso reducción. Nos daríamos cuenta que este es el mayor. El de mayor potencial de reducción, y ese sería el de menor potencial de reducción. Ordenando entonces estos valores, nos damos cuenta que el ion de plata se reduce más rápido que el ion de hierro, y el ion de hierro se reduce más rápido que el zinc. Por lo tanto, si este sentido nos indica cómo se oxidan, o perdón, cómo se reducen, vamos a decir sentido de reducción. Cuando tenemos este sentido de reducción, se dice que aumenta su capacidad oxidante. Aumenta su capacidad oxidante. Muy bien. Esa sería una primera interpretación respecto a los datos que tenemos para estos potenciales de reducción. Pero también podríamos comenzar a trabajar con respecto al dato, generando lo que sería una pila. ¿Cómo así? Dice, un clavo de hierro. Eso quiere decir que el hierro está aquí en forma libre y metálica. En una solución de ion plata se oxida. Entonces, si el hierro se oxida, debe pasar a ser hierro 2 más. Muy bien. Pero cuando este hierro 0 pasa a hierro 2 más, nos damos cuenta que está en sentido contrario respecto a este potencial que nos han dado de dato. ¿Eso qué significa? Que no estamos trabajando con una reducción, sino con una oxidación. Cuando se tiene potencial de oxidación, el valor numérico cambia, porque la ecuación ha cambiado de sentido de reacción. Cuando eso sucede, tendríamos el potencial estándar de oxidación, que sería ahora más 0,44 voltios. Pero en cambio, dice que el ion zinc o ion plata, ¿qué sucede con él? Si el hierro se oxida, entonces la plata debe reducirse. Por lo tanto, de plata más 1 va a pasar a ser plata 0. Como se mantiene en el mismo sentido del dato que nos han dado, significa que su potencial de reducción es más 0,80. Ahora, recordemos que cuando tenemos un sistema de estas características, el potencial de oxidación y reducción sumados me dan el potencial estándar de celda. Y usted, al hacer el cálculo, se da cuenta que sería 1,24 voltios. Ahora,
Este punto es interesante porque si el voltaje es positivo, quiere decir que la reacción es espontánea. Y si la reacción es espontánea, quiere decir que esta se produce directamente. Por lo tanto, recordemos que aquí está perdiendo 2 electrones. Aquí estaría ganando un electrón. Hacemos el balance correspondiente, cantidad total de electrones ganados y perdidos. Sería hierro 0 más 2 iones de plata. El resultado sería hierro 2 más 2 unidades de plata libre. Entonces, si es correcto que el hierro se oxida frente a ion plata, el hecho de que salga un valor positivo en el potencial del electrodo indica que sí, efectivamente sí es una reacción espontánea. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. La segunda proposición se respondería de la siguiente forma. El hierro 2 se reduce más rápidamente que el ion plata. Veamos aquí. Entre hierro 2 y la plata más 1, ¿quién se reduce más rápido? El ion plata. Por lo tanto, nos damos cuenta que el ion de plata, 1 se reduce más rápido que el ion de hierro. Y esto corrobora lo que hemos visto acá. Si la plata se reduce, entonces obliga a la otra sustancia a oxidarse. Por lo tanto, la proposición sería incorrecta. Falso por acá. Y ahora el zinc se oxida más fácilmente que el hierro. Fíjense, si yo quisiera ver quién se oxida más rápido, podríamos comenzar a trabajar de la siguiente forma. El zinc que pasa a ser zinc 2 oxidación. Igual, el hierro 0 pasa a ser hierro 2 también oxidación. Pero si vemos los potenciales del electrodo, nos damos cuenta que están en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a indicar que su potencial estándar de oxidación sería el siguiente. Aquí para el zinc aparece como menos 0,76. Como está cambiando el sentido, acá sería más 0,76. Para el hierro de la misma manera, aquí aparece como menos 0,44. Quiere decir que en realidad es más 0,44. Con esto nos podemos percatar que el potencial estándar de oxidación del zinc es mayor que el potencial estándar del hierro. Entonces, si el potencial estándar de oxidación del zinc es mayor que el potencial estándar de oxidación del hierro, entonces el zinc se oxida más rápido. Esta característica de la predicción de quién se oxida o quién se reduce está relacionada con sus potenciales estándar de electrodo. Y con esto la proposición 3 sería verdadera. Con ello la respuesta es que las proposiciones verdaderas son 1 y 3. Por lo tanto, la respuesta sería la misma. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la solución de las preguntas del examen de admisión de UNI 2014-2. En esta ocasión vamos a hacer la pregunta número 28 respecto a química orgánica, compuestos oxigenados. Bien, representa la estructura del compuesto cuyo nombre no contiene error. 1 propanal, 4 butanol y 1 butanol. Veamos entonces en qué consiste la resolución de la pregunta. Hay que entender que en este caso la nomenclatura especifica una relación fórmula-nombre. Por lo tanto, para estas fórmulas hay un nombre correspondiente y viceversa, ¿no? Para un nombre le corresponde una fórmula. Entonces, vamos a ver si estas están correctamente formuladas. En el caso del propanal, ¿sí? Tendremos que identificar que tiene, en primer lugar, la terminación al. La terminación al nos indica que la función química principal es la función aldehído. Pero si es la función química principal aldehído, el grupo funcional es el famoso CH2. El grupo CH2. Muy bien. Pero esta parte inicial del nombre, que es el propan, nos indica que el número de carbonos que presenta esta cadena carbonada es 3. Por lo tanto, si la cadena principal tiene 3 carbonos, usted tendría que decir que es 1, 2 y 3.
pero hay que recordar que la función aldehído está unida a un carbono primario, o sea, necesariamente aquí debe estar colocado el grupo aldehído. Ahora, para poder completar la cadena, recordemos que la propiedad de la autosaturación o concatenación nos dice que están conectados los átomos de carbono entre sí. Pero como usted se fija aquí, hay 4 enlaces, quiere decir que cada carbono debe completar 4 enlaces y esta propiedad se llama la tetravalencia. En el caso de los siguientes átomos de carbono, debe estar completado con átomos de hidrógeno, de tal forma que complete su tetravalencia. Muy bien, por lo tanto, la estructura propanal sería correcta. Pero, fíjense que no estamos colocando las estructuras como la mostrada en la solución, sino con esto que se denomina la estructura topológica. Entonces, ¿cómo sería la estructura topológica del aldehído? Sería así: 1, 2, 3. Entonces, un carbono, 2 carbonos, un carbono, 2 carbonos, y el tercer carbono, 1, 2, 3. El tercer carbono tendría el enlace doble con el oxígeno y aquí estaría conectado con el hidrógeno. Entonces, esta sería la representación del compuesto denominado propanal. 1, 2, 3 carbonos. ¿Bien? Por lo tanto, la proposición 1 sería correcta. Ahora analizamos la proposición 2. De la misma forma, la terminación OL me indica que la función química principal es el alcohol. Muy bien, si la función química principal es el alcohol, quiere decir que el grupo funcional es el grupo OH. Ahora, la terminación de bután está relacionada con el prefijo but, que indica que la cantidad de carbonos es 4. Muy bien. Ahora, un detalle importante es el siguiente. Este 4, ¿qué función cumple? El 4 cumple la función de decirnos dónde está la función química principal. O sea, así como está propuesta la pregunta, la función química principal está en el carbono número 4. La función química principal está en el carbono número 4. Por lo tanto, a ver, 1, 2, 3, 4 carbonos. Pero si esto fuera el carbono 1, 2, 3 y 4, como está propuesta en la pregunta, en el carbono número 4 estaría conectado el grupo OH. Y los demás carbonos deben completar con su tetravalencia y la autosaturación completando con hidrógenos y conectándose directamente a la cadena carbonaria. Muy bien, pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Sería correcta esta estructura? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque las reglas de nomenclatura nos indican que el grupo funcional principal debe estar colocado en la menor posición de la cadena carbonada. Entonces, si contamos de derecha a izquierda, significa que esto sería en realidad el carbono número 1. Por lo tanto, no sería el 4-butanol, sino sería el 1-butanol o simplemente butanol. Entonces, esta estructura es incorrecta. La nomenclatura no corresponde. El nombre correcto para esta sustancia debería ser el butanol. Así que esta proposición sería incorrecta. Veamos acá. En la nomenclatura del bután 1-butan-ONA significa que la terminación ONA nos dice que la función química principal es la función cetona. Ahora, recordemos que la función cetona debe estar conectada a un carbono secundario. ¿Qué significa esto? Está unido a 2 carbonos de forma simultánea, pero la terminación bután está relacionado con la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. Entonces, but significa 4. Eso quiere decir que 9 carbonos sería 4. Veamos si es correcta la estructura. Sería 1, 2, 3, 4. Pero según el enunciado, en el carbono número 1 debería estar la función cetona. Si observamos con cuidado, esta proposición es incorrecta porque la función cetona debe estar conectada en un carbono secundario. Entonces, vamos a indicar que la estructura es incorrecta. La estructura es incorrecta debido
a que la función cetona no puede estar en un carbono primario. Debido a que la función cetona no puede estar en un carbono primario. Por lo tanto, eso nos indica que la proposición número 3 también es falsa. Si la proposición número 3 es falsa, por lo tanto, ¿cuáles serían verdaderas? La proposición verdadera sería solamente 1. Y con ello, la respuesta también correspondería a la estructura correspondiente a la alternativa C. Así que la respuesta sería la alternativa C. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la solución de la pregunta del examen de admisión 1 y 2014-2. Continuamos con la pregunta número 29, correspondiente al capítulo de fórmulas químicas. Dadas las siguientes proposiciones referidas a las fórmulas químicas, ¿cuáles son correctas? Varios compuestos pueden tener la misma fórmula empírica. Los compuestos iónicos solo se les puede asociar fórmulas empíricas, y para determinar fórmulas moleculares se requieren datos de composición química y su masa molar. Bien, veamos la solución. La pregunta número 1 corresponde a lo que sería que una sustancia química puede tener una fórmula molecular y una fórmula empírica. La fórmula molecular es la relación de átomos correspondientes, ¿no?, a la sustancia, y coincide la suma de pesos atómicos con su peso molecular o su masa molar. En cambio, la fórmula empírica es la relación más sencilla que hay entre estos átomos. Pero da la casualidad, sobre todo en muchos compuestos orgánicos, que una sustancia o varias sustancias puedan tener la misma fórmula empírica. Veamos, en el caso del metanal, su fórmula química sería H8. En el caso de la glucosa sería C6H12O6. La fructosa también es un tipo de monosacárido cuya fórmula global sería C6H12O6. La diferencia con la glucosa es la estructura que está presente. Por esa razón, si nosotros analizamos rápidamente, podemos decir, en esta estructura hay un carbono, 2 hidrógenos, un oxígeno. O sea, sería CH2O. Si analizamos también a la glucosa, sería un carbono, 2 hidrógenos, un oxígeno, CH2O. Y también la glucosa sería, la fructosa sería CH2O. Eso quiere decir que estas tres sustancias presentan la misma fórmula empírica, ¿no?, la relación mínima de los átomos que hay entre ellos. Justamente esa es la razón por la cual antiguamente se le decía hidrato de carbono. Pero como te puedes percatar, el metanal o formaldehído no necesariamente es un hidrato de carbono. Por esa razón, ahora a estos compuestos se les denominan glúcidos, ¿no?, por sus propiedades químicas características. Por lo tanto, implica que la proposición, varios compuestos pueden tener la misma fórmula empírica, sería una proposición correcta. Veamos, a los compuestos iónicos se les puede asociar fórmulas empíricas solo. ¿Se les puede asociar fórmulas empíricas? No necesariamente. No necesariamente. Uno de los ejemplos donde hay compuestos iónicos que tienen estructuras moleculares sería, por ejemplo, el ion mercurio con carga +1. O sea, todo este ion mercurio tiene carga 2+. Pero esto significa que para poder analizar esa estructura, los átomos de mercurio forman un enlace covalente. Entonces, a la unión de estos dos átomos de mercurio hace que la estructura sea un dímero. Y por lo tanto, no necesariamente, ¿no?, este compuesto iónico tiene una fórmula empírica. Eso indica que la proposición sería falsa. Muy bien, con respecto a la proposición 3, para determinar una fórmula molecular se requiere datos de composición química y su masa molar. Eso sería una proposición verdadera. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo la estructura del metano, podríamos decir que desde un punto de vista cuantitativo, el porcentaje de carbono sería un 75% y el porcentaje de hidrógeno sería un 25%. Eso significa que si, por ejemplo, hacemos un análisis químico y encontramos que hay un 75% de carbono y un 25% de hidrógeno, es probable que sea metano.
pero también, si analizamos, la sustancia tiene un peso molecular o una masa formular equivalente a 16, ¿no?, gramos sobre mol. O sea que la masa molar es un dato muy importante y que esto coincide con su fórmula verdadera. Por eso en algunos compuestos puede coincidir la fórmula empírica con su fórmula molecular. Entonces, si analizamos las proposiciones, sería verdadero, falso, verdadero. Esto indica que solamente la proposición 1 y 3 serían correctas. Y la respuesta de la pregunta de nuestro examen de admisión. Bien, jóvenes, vamos a terminar la solución del examen de admisión 1 2014-2 con la pregunta número 30, en esta primera parte, correspondiente a los elementos químicos, el tema de la geometría molecular. La geometría molecular del PCl5 es la de una pirámide trigonal. Al respecto, ¿cuáles de las proposiciones son correctas? El PCl5 es no polar, el fósforo presenta un par de electrones no compartidos, el fósforo puede exceder la regla del octeto porque posee orbitales de vacíos. Muy bien, para poder responder esta pregunta hay que hacer la distribución electrónica correspondiente al fósforo. A diferencia del nitrógeno, el nitrógeno no tiene orbitales D en el segundo nivel, en cambio el fósforo sí. Si usted observa, la distribución electrónica normal para el fósforo sería así. Neón, aquí sería 10 electrones, entonces 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, la distribución electrónica normal del fósforo sería de esta forma. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tendría el fósforo? Serían 5 electrones de valencia. Muy bien. Pero esto implicaría que con estos 3 electrones desapareados solamente podría formar 3 enlaces. Si solamente puede formar 3 enlaces, ¿cómo podríamos explicar que esté conectado con 5 cloros? Ahí justamente en 1932, Linus Pauling, aplicando la mecánica cuántica a la explicación de cómo los átomos se unen entre sí, da las bases del concepto de la hibridación. En hibridación, los orbitales de un mismo nivel energético de un átomo se van a mezclar, se van a interactuar entre ellos de tal forma que los orbitales puros de un mismo nivel van a mezclarse entre sí. Muy bien, eso quiere decir que un orbital S con 3 orbitales P y en este caso solamente 2 orbitales D se van a mezclar. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? De que aquí solamente hay 3 electrones desapareados. Pero si tenemos 1, 3, 5 orbitales, tendrían 5 orbitales desapareados. Por lo tanto, si hay 5 orbitales desapareados, podría formar 5 enlaces. Al formar 5 enlaces, va a aumentar su capacidad de enlace. O sea, van a tener 5 pares de electrones. Y eso explica por qué puede estar conectado con 5 átomos de cloro para formar esta molécula. Pero también otra teoría, que es la teoría de repulsión de par de electrones de valencia, nos dice que esos 5 pares de electrones van a estar distribuidos en el espacio de la manera más simétrica y equitativa posible. Entonces, eso determina lo que se llama la geometría molecular. Veamos cómo podemos interpretar esto para responder estas preguntas. El fósforo, entonces, va a hibridarse en la siguiente combinación de orbitales. sp3d2, ¿correcto? sp3d2. Y esta combinación de orbitales nos va a garantizar que tenga 5 orbitales para poder distribuir y formar 5 enlaces covalentes. Muy bien, entonces, si la estructura es PCl5, ¿cómo podríamos distribuir 5 pares de electrones en el espacio de la manera más simétrica y equitativa posible? Entonces, aquí está el átomo de fósforo. Bien, y luego vamos a ver que estos 5 pares enlazantes se van a distribuir de tal forma que se va a generar lo que vamos a denominar una molécula bipiramidal trigonal. Muy bien, o sea que los átomos de cloro están conectados de esta forma. La distribución, como estamos observando, debe ser de la manera más simétrica y equitativa posible. Por eso es que si imaginariamente unimos a estos
átomos, la forma geométrica que adopta es de una bipirámide trigonal. Por eso que su geometría molecular se denomina también bipiramidal trigonal. Bipiramidal trigonal. Además, como esta distribución es simétrica, la molécula va a ser considerada como una molécula no polar. Va a ser considerada una molécula no polar. A partir de estos detalles vamos a responder las preguntas que tenemos. ¿El PCl5 es no polar? Sí, debido a la distribución simétrica que presenta. Veamos la proposición número 2. Dice, el fósforo puede exceder la red del octeto. El fósforo presenta un par de electrones no compartidos. Cuidado. Si observamos en realidad el átomo hibridado, en realidad se combinan un S con 3p y 2d. Serían 5 orbitales desapareados. Por eso puede formar 5 enlaces covalentes. Entonces, no sería correcto decir que tiene solamente 2 orbitales desapareados. Entonces podemos decir que acá, debido a la hibridación, vamos a presentar 5 pares enlazantes. 5 orbitales desapareados. Estos orbitales desapareados van a formar 5 pares enlazantes. Muy bien, por lo tanto, la proposición sería falsa. Y la última proposición, veamos. Dice, el fósforo puede exceder la red del octeto porque posee orbitales D vacíos. Sí, justamente la idea de la hibridación es que estos orbitales D vacíos son los que permitieron ampliar la capacidad de enlace del átomo de fósforo. Es la razón por la cual el nitrógeno puede formar enlaces también, más de 3 enlaces, porque no puede hibridarse porque no tiene orbitales D. En cambio el fósforo sí, porque tiene esos orbitales D, lo cual le va a permitir ampliar su capacidad de enlace. Por lo tanto, esto se conoce por el nombre de un octeto expandido. Entonces, la proposición sería verdadera debido a que, a consecuencia de la hibridación, a la presencia de orbitales D vacíos, puede ampliar su capacidad de enlace. Vamos a decir entonces, por la hibridación, aumenta su capacidad de enlace. Aumenta su capacidad de enlace. Aumenta su capacidad de enlace. Entonces, la proposición 1 y 3 sería verdadera y la respuesta correspondiente es la alternativa D.